En este repaso vamos a recordar que podemos abrir archivos de tipo CSV o delimitados por coma, como este que aparece por acá, que se llama insulinoresistencia, está en formato CSV. Los que tienen la terminación OMV son los archivos propios de Yamovi. Este es un formato bastante genérico con el que pueden trabajar en la mayoría de los programas. R, SPSS, Stata, Yamovi trabajan con formato de archivos delimitados por comas. Este otro sí es propio de Yamovi. No hay otro software que pueda abrir estos archivos. Pero archivos de formato CSV, por ejemplo, este que está acá, yo lo puedo abrir directamente aquí con SPSS, que es el paquete que hace esos archivos. Los archivos de bases de datos de SPSS tienen la terminación CSV, pero también se pueden abrir directamente por acá. No es necesario trasladarlos, como les había comentado en una ocasión anterior, a CSV. También los pueden trabajar de así. Claro que convertirlos en formato CSV tiene ciertas ventajas, pero si es que queremos abrir rápido esto, yo hago un clic derecho por acá y abrir con Electron, y ya puedo visualizar el archivo que originalmente fue creado en SPSS y trabajar con este archivo. Por ejemplo, hacer frecuencias de variables categóricas, como podrían ser el sexo, los rangos de edad, el estado nutricional de estos pacientes. Y estas, como son variables categóricas, pues a ellas les corresponden las frecuencias. Pero vamos a trabajar con el archivo que yo les he dejado por acá. Si ustedes quieren ir haciendo estos procedimientos a la misma vez que yo los hago, está la base de datos para la actividad de repaso. Entonces, aquí al darle un clic, pueden acceder al archivo a almacenarse en una ubicación física. Ya, entonces el escritorio, por ejemplo, y ahí lo pueden trabajar. Yo tengo este archivo en esta carpeta y es un archivo sobre enfermedad arterial periférica. Este es un estudio transversal, es decir, se evaluó la prevalencia de un evento de interés en pacientes diabéticos. Como ustedes recordarán, la enfermedad arterial periférica puede afectar en mayor medida a pacientes que tienen diabetes o personas que fuman. Y aquí tengo yo estas variables. Queríamos saber cuál era la prevalencia, evaluada a través del índice de tobillo-brazo. Y también se hizo una escala de Edimburgo para evaluar, por una parte, el riesgo de enfermedad arterial periférica. Lo primero es trabajar con variables categóricas y estadística descriptiva univariante. Esa fue la primera parte de la charla anterior y la primera tarea trata sobre ello. Las variables más sencillas son las nominales dicotómicas, el sexo. Para ellas yo voy a marcar la tabla de frecuencias y marcar también el bar plot. El bar plot es la única opción que nos presenta Yamovi para variables categóricas, si lo que queremos hacer es una representación gráfica. Para otro tipo de gráficas, como los gráficos de Pi, eso lo deberíamos de hacer en otro software, pero que Yamovi no cuenta con esa opción. La siguiente opción es la variable nominal politómica. Tiene más de dos categorías. Esto es casado, soltero, unido y viudo. Y la tercera variable va a ser una categórica de tipo ordinal. Y esta se llama, por ejemplo, la escolaridad. Aquí está la escolaridad. La primera variable, su tabla de frecuencias está por acá y nos dice: del total de pacientes, el 75% eran mujeres, el 25% hombres. El porcentaje acumulado no nos sirve, no tiene sentido. Tampoco lo tiene para esto.
Si yo hiciera una descripción de estos pacientes por estas tres categorías, diría que la mayoría de los pacientes son de sexo femenino, que el estado civil más frecuente es el estar casado, que respecto a la escolaridad, los pacientes tienen educación primaria con mayor frecuencia o ningún tipo de educación académica. Y aquí sí tiene sentido hablar de porcentajes acumulados. Si alguien me pregunta, por ejemplo, ¿qué porcentaje de estos pacientes tienen no más de educación primaria como educación académica? Bueno, pues un 70%, porque es la suma de 24 más 46,4. Entonces recordemos, la variable nominal dicotómica, la variable nominal politómica, la variable ordinal, todas son variables categóricas. Y sus análisis univariantes solo son tablas de frecuencias y gráficos de barras. En las tablas de frecuencias encontramos los conteos y los porcentajes para las nominales, conteos y porcentajes para las ordinales, adicionalmente el porcentaje acumulado. Ahora veamos las variables numéricas. Aquí solo tengo dos. Tengo la variable edad y la variable ITB. Para estas variables que son numéricas no tiene sentido hacer un gráfico de barras, por eso lo voy a quitar de acá. Y lo que tengo son histogramas y boxplot primariamente. Estos gráficos nos van a hablar en primer lugar de la distribución de probabilidad de los datos. Recordemos que solo para las variables numéricas tiene sentido preguntarnos si son o no normales. Las categóricas esas no son normales. No podemos evaluar eso. Entonces, el histograma nos va a hablar de las frecuencias agrupadas de una variable numérica. Aquí vemos que la frecuencia más alta corresponde a pacientes de más o menos 50 años. Si bien esta parte del histograma es simétrica, aquí vemos que esto no es tan simétrico. Tampoco el boxplot. La distancia del cuartil 1 hasta este valor y hasta este valor, que son los valores mínimo y máximo, son diferentes. Y tenemos aquí un valor atípico. La gráfica de índice de tobillo-brazo nos presenta una distribución leptocúrtica. Esto es puntiaguda, no tiene una forma de campana. Tiene varios valores atípicos. Bueno. Luego podemos hacer la valoración con los estadísticos. Estos estadísticos no servían para nada en el caso de variables categóricas, solo sirven para estas. De primero yo marco todos. Desviación estándar y media, mediana y cuartiles. Y después elijo cómo voy a hacer el resumen de cada una de estas. También me sirve la curtosis y el coeficiente de simetría, el histograma con una curva de densidad y podría ser también el boxplot con su gráfico de violín. Y ustedes conocen también el cucuplot. De primero la distribución de normalidad, la distribución para la variable índice de tobillo-brazo refleja desviaciones altas de la normalidad. ¿Sí? Recordemos que estos puntos, que son las observaciones de la variable de interés, deberían estar lo más cercanos a la diagonal de referencia. Pero aquí encontramos no normalidad, que corresponde a estos valores atípicos que se muestran en el gráfico de violín. Si bien el gráfico de violín tiene aquí unos valores, unas distribuciones que parecen normales, las distribuciones están siendo puntiagudas y también están siendo influenciadas por estos valores atípicos. Aquí vemos la distribución puntiaguda, que no es normal. Y para la variable edad, tenemos que varios puntos coinciden con la diagonal de referencia, pero aquí hay un corte. Este corte es porque dentro de los criterios de inclusión se dijo que se van a evaluar pacientes de 50 años o más, pero la variable en general pareciera ser normal. Entonces estamos haciendo un corte, lo cual tiene estas implicaciones que se ven también en el boxplot y el gráfico de violín.
Y esta es la razón por la cual vemos estos puntos así. Bueno, yo podría trabajar entonces la variable edad como una variable con distribución normal y esta con distribución no normal, el ITB. Sus estadísticos aparecen por acá. Entonces, para presentar yo los datos, yo diré que la edad tiene una distribución normal y este tiene una distribución leptocúrtica. Para la distribución normal sirve la media y la desviación estándar. Para la distribución no normal sirve la mediana y los cuartiles, que serían el percentil 25 o cuartil 1 y el percentil 75 o cuartil 3. Estos datos se reportan, por ejemplo, la media, que sería 63.8, y entre paréntesis podemos escribir su desviación estándar, que sería 10. Estos son años. La edad promedio de los pacientes diabéticos a los que se les hizo un tamizaje para enfermedad arterial periférica correspondía al 63.8, 10.0 años, que es su desviación estándar. La mediana de la otra variable, que es la ITB, es una mediana de 1.08. Y entre paréntesis vamos a poner lo que se conoce como rango intercuartílico, que es el cuartil 1, 1.0, y el cuartil 3, que es 1.20. Si ustedes consultan algunos papers donde ven estadística univariante o estadística de variables numéricas, las variables que tienen medianas y cuartiles las reportan así, las que se reportan con media de esta manera. Esto pues es una media muestral y una desviación estándar muestral. Y esto es la mediana con sus cuartiles 1 y cuartil 3. Estas son medias de dispersión, los cuartiles y la desviación estándar. Y de tendencia central, la media y la mediana. Adicionalmente recordamos de que para poder conocer la distribución de probabilidad podemos comparar media y mediana. Estos no son tan diferentes. Bueno, no son tan diferentes. Y estos son muy parecidos. Media y mediana de la edad. Pero también debemos de tomar en cuenta la kurtosis y el coeficiente de simetría. Esos tienen rangos de referencia que van de menos 1.5 a más 1.5. Y esto es, si la kurtosis o el coeficiente de simetría tienen valores fuera de estos parámetros o este intervalo o rango, la distribución no va a ser normal. Veamos la simetría. Cumple la simetría en los dos casos, porque vemos que las medianas y medias son muy similares en ambos casos. Pero el hecho que la variable ITB presente una curva puntiaguda se refleja en su kurtosis de 5.63, que está por fuera de este rango. Por lo tanto, esta distribución de ITB es no normal y su kurtosis así lo dice. Para la otra, que sería la edad, tenemos una kurtosis negativa que se ve influenciada por el hecho de hacer el corte ese de edad, empezar de pacientes de 50 años, porque podrían haber otros pacientes con diabetes por debajo de esa edad. Pero se decidió hacer este estudio porque se decía que la enfermedad arterial periférica estaría presente con mayor frecuencia en pacientes mayores de 50 años. Bueno, ya podemos decidir qué estadísticos se pueden utilizar para cada caso. Y ya vimos todos los gráficos con los que podemos trabajar para variables numéricas. Ahora vamos a repasar la estadística bivariante. Recordemos que la estadística bivariante tiene tres modalidades: el análisis de diferencia, la correlación y el análisis de asociación. La diferencia es comparar una variable numérica en dos o más grupos. Por ejemplo, pacientes que tienen o no enfermedad arterial periférica.
Y aquí ya no me interesa todas estas variables. Ya sé que la media, que la edad se distribuye de forma normal. Entonces solo voy a marcar la media y la desviación estándar y nada más. Y tenemos estos gráficos. Por el momento el gráfico de violín no me interesa, ni el gráfico de densidad. Los histogramas se están comparando acá. Vemos que las distribuciones en la parte que es más frecuente tiene ciertas variaciones, pero tal vez no se entienda tanto acá. Por eso el gráfico que por excelencia sirve para hacer comparaciones es el boxplot. El boxplot se usa regularmente para comparaciones, y esto es: los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica tienen una edad mayor que la que presentan aquellos pacientes sin enfermedad arterial periférica. Si trazamos aquí una línea, vemos que hay una diferencia, y por eso se le llama el análisis de diferencia, por esas diferencias que hay entre las medianas o las medias de ambas variables, o de esta variable en ambos grupos. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, la mediana o la media es mayor en el grupo que tiene enfermedad arterial periférica en comparación a quien no la tiene. Y aquí están los valores 68.6, 63.3 y sus respectivas desviaciones estándar. Por el momento no nos interesan valores P. Esto se puede calcular aquí con una prueba de T, por ejemplo. Entonces aquí yo digo edad según enfermedad o no enfermedad arterial periférica. Tengo aquí el tamaño del efecto y la T de Student de 0.024. Me dice que la edad varía significativamente en ambos grupos y que este efecto es moderado. Si yo me recuerdo de estadística descriptiva, inferencial, y uso una prueba de una cola, también se rechaza esa hipótesis nula y me dice que en el análisis anterior nos decía que la edad difiere significativamente entre quienes tienen o no enfermedad arterial periférica. Cuando se hace una prueba de una cola, estoy diciendo, por ejemplo en este caso, que la edad promedio de los pacientes con enfermedad arterial periférica es significativamente superior a la de aquellos que no tienen enfermedad arterial periférica. Pero esto es estadística inferencial que veremos más adelante. Lo importante era quedarnos en la estadística descriptiva que aparecía por acá. Ahora veamos el análisis de correlación. Para eso vamos a regresión y utilizamos este comando que se llama correlation matrix. Se ponen las dos variables de tipo numérico, por ejemplo la edad y el índice de tobillo o brazo. Yo quiero saber si estas están correlacionadas y voy a pedir un gráfico de dispersión, eso será lo primero. El gráfico de dispersión no muestra una tendencia como podemos ver acá. O sea, es una línea recta. Una línea recta dice, el paciente puede aumentar su edad, por ejemplo 60, 70, 80 años, y el índice de tobillo o brazo promedio sigue siendo el mismo. Entonces ahí no se ve una influencia de la edad sobre el índice de tobillo o brazo. Pero si ustedes leen más sobre el índice de tobillo y brazo, de la forma en la que se califica, se van a dar cuenta que los valores, por ejemplo, más pequeños y los valores más altos pueden ser cuestiones clínicas negativas para el paciente. Y por ello una correlación lineal tal vez no sea la mejor opción. Adicionalmente yo puedo marcar aquí las densidades de las variables. Y me recuerdo que la ITB tiene una distribución no normal. La edad tiene una distribución más o menos normal. Entonces recuerden, yo les dije que cuando se calculaba la magnitud de la relación entre dos variables numéricas, se usaba el coeficiente de correlación, pero si los datos tienen distribución no normal, deben usar Spearman. Y aquí está. Esto me dice tiene una correlación de 0.004. ¿Y eso qué es? Eso es algo muy débil porque la correlación va de 0 a menos 1 o de 0 a más 1. Mientras más se acerca a más 1 o a menos 1, la correlación o la relación entre esas dos variables es buena. Pero si se acerca a 0, como en este caso, es nula. Entonces aquí podemos afirmar que esa correlación lineal no paramétrica es nula.
Finalmente tenemos el análisis de asociación. Este lo pueden hacer con frequencies, independent samples, y aquí van a poner dos variables categóricas, como se recordarán. Por ejemplo, yo quiero saber si la enfermedad arterial periférica varía entre hombres y mujeres. Entonces aquí está sexo y enfermedad arterial periférica en columnas. Como estadísticos me interesa marcar el odds ratio y solamente. El T cuadrado lo dejé aquí, pero el odds ratio era lo más importante. Y los porcentajes de filas. ¿Y cómo se interpretan estos porcentajes de filas? Pues regresamos aquí a que el 11.6% de las mujeres tienen enfermedad arterial periférica y de los hombres solo el 6.1%. Esto nos dice que las mujeres parecieran tener mayor probabilidad de presentar o de estar de presentar enfermedad arterial periférica o de desarrollarla. Y el odds ratio, si ustedes se recordarán cómo se interpreta, aparece por acá y es de 2.01. Una mujer tiene 2 veces el riesgo o la probabilidad de presentar enfermedad arterial periférica. Una mujer diabética en comparación a un hombre que también es diabético. Esto no se interpreta como 2 veces más, sino que una vez más o 2 veces el riesgo. Por ejemplo, si tenemos dos personas, la persona A tiene 20 años y la persona B tiene 20 años. B tiene una vez la edad de A, porque 20 dentro de 20 es igual a 1. Entonces yo solo puedo decir que B tiene una vez la edad de A. Pero si el papá de B, por ejemplo, o el papá de A tiene 40 años, y este sería la persona C, entonces 40 dentro de 20, que nos estamos refiriendo siempre a A, que es la referencia. Esto nos va a dar igual a 2. Entonces, el papá de A, por ejemplo, tiene 2 veces la edad de A. Y esto es una vez la edad de A y una vez más. Por eso es que no se dice 2 veces más. Para que una persona tenga 2 veces la edad de A, debería tener 60 años. Porque tendría una vez 20 años la edad de A. Y una vez más 40 años. Y una vez más, hasta completar 2 veces más, 60 años. Estos son estadísticos del tamaño del efecto. Bueno, con esto hemos visto el repaso de tanto la estadística descriptiva univariante como bivariante. En algunos casos necesitaríamos, por ejemplo, que estas gráficas se pudieran personalizar. Si yo tengo aquí exploración, descriptivos, y hago un resumen de la variable escolaridad, veo que al solicitar el barplot aparecen aquí los títulos unos sobre otros por la extensión, y esto no se puede personalizar. Pueden personalizar algunas cosas, pero ni siquiera cambiar esto de counts. La opción que tendrían aquí es irse a los datos. En los datos, por ejemplo, podemos escribir solo la inicial de cada grado académico. Este de ninguno, este P, B, D y U. Voy a frecuencias otra vez. Hago el análisis nuevamente. Y ahora el gráfico sí aparece sin traslapes de los rótulos. Son pequeños detalles que hay que considerar. Luego recordemos que esta variable va a requerir su tabla de frecuencias. Y esto otro no, porque la variable no es numérica. Valor mínimo, máximo no, solo tablas de frecuencias. Puedo copiar esta tabla aquí, copiar y pegarla a un documento de Excel o de Word. Puedo copiar esto también, pegarlo a Word, a Excel, a Paint, lo que sea. O también puedo exportar. Puedo exportar todo el análisis, de hecho. Entonces, export. Esto recordarán que puede exportarse como PDF o como HTML. Entonces aquí le pongo ejemplo de barplot. Guardar.
Ahora lo busco. Este está en formato HTML. Y aquí está. Y desde acá también se puede copiar, al menos el gráfico, copiar imagen. Este no se puede copiar. Bueno. Quisiera saber si hasta este momento tienen alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud? Recuerden que esto va a servir para hacer la tarea. Este video lo estoy subiendo para que lo tengan de repaso, aunque también pueden consultar un video individual de estadística descriptiva univariante, otro de estadística descriptiva bivariante y la charla que se dio a principios de mes.